Algunas deudas no se pagan con dinero. Mi hermano desapareció aquella noche y lo que lo tomó no era humano. Esta historia no es solo venganza, es de un castigo que el tiempo no pudo borrar. Relato Sarlov. Lo que se llevó a mi hermano, escrita por Norberto García. Hay pecados que nos persiguen toda la vida. Y nos persiguen hasta que tarde o temprano nos alcanzan, a pesar de que busquemos el perdón. La historia que te voy a narrar es el claro ejemplo. Desde que tengo uso de razón, nunca fuimos tan apegados a la familia de mi padre. En realidad, nuestras visitas eran pocas y se limitaban solo para ver que la salud de mi abuelo Bernardo cada día estaba peor. Cada viaje lo encontrábamos más delgado, más pálido, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. Apenas hablaba, apenas se movía. Era como si algo le estuviera consumiendo desde dentro. Una tarde, mientras los adultos conversaban en la casa, yo me escabullí hacia los chiqueros. Desde que recuerdo, Demetria, la mujer de mi abuelo, mantenía un lugar celosamente cerrado en los chiqueros de los cerdos. Era un pequeño corral reforzado con gruesos troncos y candados oxidados. Cada que lo visitábamos, mi padre insistía con seriedad en que nos mantuviéramos alejados de los chiqueros. Nunca nos explicaba el motivo, pero su mirada dejaba claro que no era un simple capricho. Algo en ese corral parecía que me llamaba. Me acerqué en silencio y apoyé el oído contra la madera. Al principio, solo escuché el gruñido grave de los cerdos, pero entonces, entre los sonidos de hocicos hurgando en la tierra, oí algo más. Era un murmullo, algo bajo, como si alguien estuviera balbuceando palabras que no podía comprender. Mi piel se erizó y di un paso atrás, justo cuando una sombra se movió detrás de las tablas. Era una sombra grande. Y entonces, entre los resquicios del corral, un ojo amarillo y rojizo se abrió y me miró fijamente. Yo no sé por qué, pero eso me perturbó, dejándome paralizado. Fue como si algo dentro de mí reconociera aquella mirada, como si en lo más profundo de mi ser hubiera una advertencia sobre lo que fuera que habitaba ese corral. Mi cuerpo se sintió pesado, incapaz de moverse. Aquel ojo amarillo y rojizo seguía ahí, parpadeando lentamente, y con cada pestañeo un escalofrío me recorría la espalda. Afortunadamente, mi hermano pequeño me ayudó a salir de mi letargo. Me tomó del brazo con fuerza y me jaló hacia atrás. «Vámonos de aquí», dijo con un grito que me hizo reaccionar. Cuando al fin pude moverme, giré sobre mis talones y corrimos juntos de vuelta a la casa. No miré atrás, pero sentí aquella mirada siguiéndome. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché los gruñidos de los cerdos, pero esta vez parecían diferentes, eran más fuertes, y entre ellos un murmullo inhumano, como si alguien o algo me estuviera llamando por mi nombre. Esa noche comencé a tener pesadillas. No eran sueños comunes, sino visiones tan vívidas que al despertar sentía que algo de ellas se había quedado conmigo. Soñaba con un joven extraño. Su cuerpo estaba deforme, era jorobado, cojeaba y su piel parecía estar cubierta de llagas. Su mirada era inquietante, con mucho dolor y sufrimiento. Intentaba hablar, pero solo balbuceaba palabras. Un murmullo que casi no se entendía, pero te hacía estremecer. Cada vez que lo veía en mis sueños, él trataba de acercarse, alzando una mano temblorosa como si quisiera pedirme algo. Pero el miedo me paralizaba y despertaba sudando, con la sensación de que aún podía escuchar sus balbuceos en la oscuridad de mi habitación. Esos sueños me perturbaban tanto que tuve que contárselos a mi padre. Cuando lo hice, esperaba que me dijera que solo eran cosas de la imaginación, que no le diera importancia,
Pero en lugar de eso, su expresión cambió por completo. Su rostro se puso pálido, con algo que no supe si era rabia o miedo. ¿Cómo era ese hombre?, me preguntó. Yo le describí todo: su joroba, su cojera y sus balbuceos. Mi padre respiró hondo antes de hablar, pero inexplicablemente comenzó a tartamudear. No vuelvas a acercarte a los chiqueros de Demetria, me advirtió con firmeza. Y pase lo que pase, si sueñas con el hombre otra vez, no le respondas. Yo no entendí lo que quiso decir, pero aquella advertencia se me quedó bien grabada. Esa misma noche volví a soñar con el hombre, pero esta vez, cuando intentó hablarme, pude entender lo que decía, y lo que susurró en mi oído fue: Enrique, es hora de que pagues. Eso me hizo despertar con un grito y sudando frío. Mis padres fueron a verme. Mi madre se veía ansiosa y le rogaba a mi padre con insistencia que nos fuéramos. Pero la salud de mi abuelo estaba cada vez peor. Mi padre se veía entre la espada y la pared. Él mismo se veía como distante, vagando en sus pensamientos. Era como si el estar en ese lugar lo llevara a revivir recuerdos de su niñez, y podría asegurar que no era nada bueno. Pero nosotros nos sentíamos incapaces de al menos darle palabras de aliento, porque él siempre fue muy reservado y no sabía nada de su pasado. Inclusive, durante nuestras visitas al rancho del abuelo, la convivencia entre él y su padre era muy fría, pero aún más con Demetria, quien no disimulaba el desagrado que sentía hacia él. A pesar de eso, mi padre nunca llegaba con las manos vacías, siempre procuraba llevarles algo o dejarles algo de dinero. Eran quizás remordimientos los que lo hacían actuar de esa manera, y creo que por lo mismo seguía en ese lugar esperando arreglar sus asuntos con el abuelo. Ante un final que parecía inevitable, porque en definitiva todo parecía cuestión de tiempo, porque el cuerpo del abuelo se consumía con una rapidez alarmante y sus ojos hundidos y vidriosos parecían un presagio funesto. Nuestra estancia en la casa de Demetria se prolongó más de lo debido, pues mi padre no quería marcharse sin hacer las paces con el abuelo. Demetria se comportaba muy atenta con nosotros. Para eso todo iba relativamente bien, hasta que mi pequeño hermano, muy ingenuo por su propia edad, tuvo la indiscreción de preguntar en la mesa: abuela Demetria, ¿qué es lo que hay en los chiqueros? El silencio cayó de golpe sobre la habitación. Mi padre dejó su cuchara a un lado y nos miró muy molesto, pero ya era demasiado tarde. Demetria, que hasta ese momento había mantenido una sonrisa amable, se puso seria. Luego soltó una risa forzada y dijo: «Ay, niño, pues ¿qué va a haber? Solo hay cerdos. Pero a veces los animales hacen ruidos muy extraños, por eso los mantengo encerrados». Mi hermano ya no dijo nada, pero yo noté algo en la mirada de Demetria, algo que me hizo estremecer. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché el sonido de pasos pesados en el pasillo. Era algo grande y se movía en la casa. Y entre el sonido de los cerdos, escuché el mismo balbuceo de mis pesadillas. Lleno de miedo, me asomé por el pasillo. No vi a nadie. Sobresaltado, no podía conciliar el sueño y me mantuve hablando con mi hermano pequeño hasta que el cansancio me venció y caí en un sueño muy profundo. Entonces, de nuevo comencé a sentir ese miedo, pero esta vez en mi pesadilla, y lo vi con más claridad. El hombre horrible, aquel ser jorobado y enfermo que antes solo balbuceaba, comenzó a retorcerse en el suelo. Sus huesos crujieron con un sonido seco. Su piel se estiró y se rasgó en algunas partes, dejando entrever una carne oscura y húmeda. Sus dedos se convirtieron en pezuñas, unas pezuñas gruesas y agrietadas. Su rostro se alargó, la boca se ensanchó y de ella emergieron unos colmillos amarillentos que se curvaban hacia arriba.
Sus ojos eran pequeños y rojizos y brillaban como si tuvieran una conciencia humana. Enfrente de mí estaba un cerdo de tamaño descomunal, pero su cuerpo no era como el de un animal normal. Sus músculos se movían bajo la piel, como si dentro de él aún luchara algo por salir. Su hocico se abría y se cerraba con una respiración ansiosa, y de su garganta aún escapaban murmullos, casi palabras humanas. Aquel ser me miró fijamente. Ya no era un hombre, era una bestia, un cerdo enorme, pero con algo más, con una presencia que estaba lejos de ser animal. Era algo oscuro, era algo maligno. De repente empezó a moverse rápidamente, arrastrándose hacia mí. El suelo temblaba bajo su peso y el aire se llenaba con un hedor nauseabundo. Su balbuceo, que antes solo era un murmullo, ahora era un grito, una especie de rugido que me heló la sangre. Me desperté sobresaltado, con el corazón hecho pedazos. Pero lo peor fue descubrir que me encontraba en los chiqueros, desde donde pude oír ese mismo gruñido con más claridad. Lo más extraño, que mientras todo ocurría, los demás simplemente estaban dormidos. Quise gritar, pero no podía. Mi garganta estaba cerrada, aprisionada por un miedo que me helaba los huesos. En mi mente solo lograba emitir un grito ahogado, algo incompleto, como si mi cuerpo no quisiera reaccionar a lo que estaba ocurriendo. Entonces pude ver al monstruo. Era un cerdo arrastrándose hacia mí. Su aliento fétido rozaba mi piel y entonces, cuando sentí que era el final para mí, simplemente vi todo negro y perdí el conocimiento. Desperté sobresaltado, bañado en sudor, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor, respirando agitadamente, tratando de aclarar mi mente, pero algo no estaba bien. No supe cómo volví a mi cuarto, porque descubrí mis sábanas llenas de fango. Estaba claro que realmente estuve en los chiqueros, pero eso se volvió irrelevante cuando escuché un alboroto en la casa. Oí voces, pasos muy rápidos, murmullos nerviosos. Corrí hacia ellos y allí estaban mi padre y Demetria rodeando la cama de mi abuelo. Él estaba ahí, en su lecho, su cuerpo más débil que nunca, su respiración entrecortada y con los ojos entreabiertos. Su rostro se retorcía en una mueca de dolor y desesperación, y con su último aliento, mi abuelo levantó la mirada y nos miró fijamente. No era una mirada tranquila, más bien era de odio. Mi padre se hincó a su lado, pero el abuelo intentaba decir algo, quizás el perdón que mi padre tanto anhelaba, pero simplemente las palabras se ahogaron en su garganta. Sus ojos, apagados por la enfermedad, parecían pedir ayuda, pero al mismo tiempo había un terror profundo en ellos. Mi padre se acercó tratando de sostenerlo, pero el abuelo hizo un esfuerzo por mirarnos con mucha desesperación y luego su cuerpo se relajó. En ese instante, su alma parecía escapar. La habitación se llenó de un silencio pesado mientras todos quedábamos ahí, inmóviles. Mi padre cerró los ojos de mi abuelo, pero en su rostro pude ver algo más. Era miedo, un miedo palpable. La tristeza se apoderó de todos en la casa y el aire se llenó de un pesar que parecía ahogar cada rincón. Demetria lloraba, pero era un llanto que no llegaba al alma, un llanto lleno de hipocresía. Su rostro, aunque parecía de lamento, no ocultaba la frialdad en sus ojos, como si su dolor fuera una fachada para los demás. Mi padre nos dijo que tan pronto como mi abuelo fuera sepultado, nos marcharíamos de esa casa. No tenemos por qué quedarnos más tiempo aquí. El abuelo ya no está. Es tiempo de volver a casa. Fue entonces cuando, con cierta timidez, reuní el valor para preguntarle: «Papá, ¿por qué no te llevas bien con Demetria?». Al principio guardó silencio. Sus labios se apretaron y su mirada divagó. Por un momento pensé que no me iba a responder nada,
que prefería dejar enterrado ese asunto junto con mi abuelo. Pero después de unos segundos, suspiró profundamente y con voz baja me confesó la verdad. Desde que esa mujer llegó a la familia, la desgracia nos ha seguido como una maldición, murmuró. Me quedé en silencio esperando que continuara. Cuando mi madre murió, tu abuelo quedó destrozado. No pasó mucho tiempo antes de que Demetria apareciera en su vida. Nadie supo de dónde salió exactamente, solo que de un momento a otro se instaló en la casa y poco a poco se ganó la confianza de tu abuelo. No tardó en convertirse en su esposa y después todo cambió. Yo era apenas un pequeño. Nunca me llevé bien con ella. Ella hacía cosas malas, cosas que dicen que era brujería. Yo traté de decirle a mi padre, pero Demetria me lo puso siempre en contra. Lo peor fue cuando tuvieron un hijo. Este se llamaba Bartolo. Él nació mal. Pregunté con curiosidad y mi padre asintió con la mirada perdida en el suelo. Bartolo vino al mundo con una malformación. Su cuerpo era extraño, era retorcido. Desde pequeño apenas podía hablar, solo balbuceaba, no caminaba bien, cojeaba y con el tiempo se volvió más y más deforme. Había algo en él que no era normal. Yo tragué saliva, sintiendo cómo mi piel se erizaba. Dicen que nunca debió haber nacido, continuó mi padre, que su sangre estaba marcada por algo impuro. Y cuando murió, Demetria no derramó una sola lágrima. No se vistió de luto, ni mostró tristeza. Simplemente siguió como si nada. Pero lo peor fue lo que vino después. Entonces mi padre ya no pudo continuar, pues quedó con un nudo en la garganta. Mejor dejémoslo así, me dijo, mientras caminamos al interior de la casa. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes para nosotros. Porque esa misma noche, cuando el sol se apagó y la oscuridad se adueñó de la casa, algo extraño, sí, más extraño ocurrió. Algo que no esperábamos. Ya que velamos el cuerpo del abuelo, hubo algunos vecinos y amistades que nos acompañaron en el lugar. Ahí se sentía esa nostalgia y tristeza. Todos se acercaban a darle el pésame a Demetria. En cambio, con mi padre todo era indiferencia. Apenas una que otra persona se acercaba donde estaba él. La noche avanzaba. Luego de rezar el rosario, las personas tomaban café mientras algunos otros bebían mezcal alrededor de una fogata. Ya entrando la madrugada, cuando todos comenzaron a irse, mi madre me pidió que buscara a mi pequeño hermano para que nos fuéramos a descansar. Empecé a buscarlo, pero no aparecía por ningún lado. En ese momento, escuché algo que me heló la sangre. Un sonido bajo, pero apenas pude distinguir que era la voz de Pedro, mi hermano, que provenía de los chiqueros. Mis piernas se movieron solas, corrieron hacia ahí, con el corazón acelerado, pero mi padre me alcanzó para detenerme. Sus manos temblaban mientras intentaba hablar. Él se veía que tenía un miedo profundo, uno que nunca había visto en él. Pero el llamado de mi hermano y su nombre susurrando en la oscuridad me empujó a seguir adelante. Y cuando llegamos al corral, en la penumbra, vi una figura arrastrándose, una sombra que se levantaba lentamente. Mi hermano estaba ahí. Había estado jugando cerca de los chiqueros. Yo lo había regañado varias veces durante el día por acercarse tanto a ese lugar, pero siendo un niño no tenía precaución. Parecía haber algo en el corral, algo que lo atraía. Le dije, vámonos de aquí. Vámonos, Pedro, ya es tarde y mañana tenemos que ir a sepultar al abuelo. Nos fuimos de ahí y a la mañana siguiente toda la casa estaba llena de tristeza. Nos levantamos con la certeza de que el día sería difícil, pues debíamos sepultar al abuelo. Sin embargo, en cuanto pusimos los pies fuera de la habitación, la angustia se apoderó de nosotros. Mi pequeño hermano no estaba. Su cama estaba intacta, como si nunca hubiera dormido en ella.
Lo llamamos por su nombre una y otra vez. Revisamos cada rincón de la casa, el patio, incluso los alrededores, y nada. El pánico creció en el rostro de mi madre y mi padre. Apenas podían contener su desesperación. La única persona que parecía extrañamente tranquila era Demetria. Sin perder tiempo, fuimos a buscarla. La encontramos en la cocina, removiendo un caldo espeso en una gran olla de barro. A pesar del caos en la casa, ella se movía con calma, como si nada estuviera pasando. Demetria, ¿has visto a mi hijo?, le preguntó mi padre. Ella levantó la vista y con un rostro inexpresivo dijo: no lo he visto. Seguramente salió a la letrina, respondió, con un tono seco y cortante. No está en su cama, no lo encontramos por ningún lado, insistía mi madre. Demetria se encogió de hombros y siguió removiendo el caldo. Los niños son inquietos, dijo con mucha frialdad, y de seguro se fue a jugar y ya va a regresar. Algo en su actitud me heló la sangre, porque no había preocupación en su voz. Era como si no le importara. Mi padre se acercó a ella lleno de furia y le dijo: dime la verdad, si tienes algo que ver con esto. Demetria lo miró con una sonrisa retorcida. Le dijo a mi padre: yo no tengo nada que ver con lo que le pase a tu hijo. Deberías de estar al pendiente de él. Y lo miró con ironía y los ojos llenos de rencor. Es solo un niño, Demetria. Deberías de saber lo que estoy sintiendo. Sé que él no lleva tu sangre, pero deberías ponerte en mi lugar. Demetria se detuvo y le respondió: no me vengas con tus golpes de pecho. ¿O acaso ya olvidaste las crueldades que le hiciste a mi hijo? Mi padre se quedó en silencio. Sus manos temblaban. Él también era tu sangre, continuó Demetria. No te hagas tonto. El rostro de mi padre cambió de inmediato. La furia que había mostrado hace un instante se desvaneció, dando paso a algo que nunca le había visto en él: culpa. Bajó su rostro e intentó hablar, pero las palabras simplemente no salían de su boca y comenzó a tartamudear. Cállate, murmuró mi padre, pero su voz ya no tenía fuerza. Demetria le dijo: ya olvidaste el accidente en el que Bartolo perdió la vida. Mi madre y yo nos miramos confundidos. Sabíamos que Bartolo había fallecido, pero nunca nos dijeron cómo. Mi padre siempre evitó hablar de él. Bastante tiempo lo ocultaste, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Tú lo despreciabas y no soportabas verlo, no soportabas lo que era. Mi padre bajó la mirada. Sus puños estaban apretados con mucha fuerza. Fue un accidente, le dijo mi padre a Demetria, con su voz quebrantada. ¿Accidente? Demetria soltó una carcajada seca. No mientas, tú lo empujaste, dijo. Era un niño, tu propio hermano, pero tú y los demás lo trataron como si fuera un animal. Mi padre cerró los ojos como si quisiera bloquear aquel recuerdo. Él se cayó y los cerdos lo mataron, dijo. Demetria negó con la cabeza, con una sonrisa amarga. Las palabras de Demetria cayeron sobre nosotros como una maldición. Mi padre la miró con los ojos abiertos de par en par, como si acabara de comprender algo demasiado tarde. ¿Qué hiciste, Demetria?, le preguntó mi padre. Pues nada, encontré la manera de que Bartolo recibiera justicia. Y ahora pagarás con lo que más amas. El aire en la casa se volvió sofocante. Era pesado, como si algo invisible nos envolviera con su presencia. De repente, mi madre dejó escapar un grito ahogado. «Nuestro hijo», dijo. El gruñido volvió a escucharse, pero esta vez fue más cercano, más profundo, más humano. Y sin pensarlo, corrimos hacia los chiqueros. El sol apenas había salido, como si anunciara la tragedia que estaba por revelarse. Cuando llegamos al chiquero, mi padre empujó la pesada puerta de madera con desesperación, y ahí, en el centro del corral, lo vimos. Mi hermano estaba de pie, temblando, con los ojos desorbitados. Frente a él estaba una criatura que desafiaba toda razón.
Un cerdo enorme y deforme, con el hocico alargado y torcido, la piel grisácea y ojos humanos. Aquel ser hacía unos gruñidos y sonidos que se parecían demasiado a las palabras. Mi hermano no se movía, estaba paralizado. Mi padre cayó de rodillas con el rostro desencajado y dijo: «No puede ser». Demetria apareció detrás de nosotros, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción. «Lo trajiste de vuelta», dijo mi padre. «No lo traje», dijo ella. «Él nunca se fue». Aquella bestia dejó escapar un chillido agudo y avanzó lentamente hacia mi hermano. Y entonces supe que no solo quería justicia, ella quería venganza. Mi padre se lanzó hacia adelante, tratando de alcanzar a mi hermano, pero el cerdo se movió muy rápido, imposible para algo de su tamaño. Su hocico grotesco se abrió y en un instante atrapó a mi hermano. El grito de mi hermano fue desgarrador. Mi madre cayó al suelo, llevándose las manos a la boca, incapaz de hacer algo. Mi hermano forcejeó, pero su cuerpo era muy frágil. Para aquella bestia era como un muñeco. Mi padre, de rodillas en el lodo, extendió las manos y gritó con mucha desesperación: «Bartolo, por favor, perdóname». Pero ya era tarde. Nada pudimos hacer. Fue algo muy brutal. Aquel cerdo soltó el cuerpo inerte de mi hermano en el lodo. Como si ya no le importara, se volvió hacia mi padre y por un momento el rostro hinchado y deforme pareció esbozar una mueca. Parecía una sonrisa llena de resentimiento. Aquel cerdo soltó un último chillido y ante nuestros ojos se fue perdiendo entre los lodosos chiqueros. Mi hermano estaba en el suelo, inmóvil. Mi padre gateó hasta él, tomándolo entre sus brazos, como si pudiera devolverle la vida. Y en el amanecer de aquel día, solo quedó la imagen de mi padre abrazando a su hijo, suplicando perdón, un perdón que nunca llegaría. Mi padre no podía apartar la vista del cuerpo inerte de mi hermano, mientras su llanto desgarrado se perdía en la brisa fría de la madrugada. Pero entonces un sonido ahogado nos hizo girar la cabeza. Demetria yacía en el suelo. Su cuerpo estaba convulsionado. Sus labios temblaban y con su último aliento dejó escapar una sonrisa satisfecha. «Mi muerte es el pago por haber salvado a Bartolo», murmuró con una voz entrecortada. «Ahora ya no puedes quitarme nada». Y al fin mi hijo y yo recibimos justicia. Su mirada se perdió en el vacío y con una última exhalación su cuerpo quedó inmóvil. El silencio que siguió fue sepulcral. El sol apenas salía, pero no traía esperanza, solo revelaba la tragedia que se había consumado. Mi madre lloraba en silencio, abrazándose a sí misma. Yo me sentía aturdido, como si todo aquello hubiera sido un mal sueño del que nunca despertaba. Pero mi padre seguía ahí, aferrado al pequeño cuerpo de mi hermano, su rostro convertido en una máscara de sufrimiento. Había pedido perdón, había suplicado, pero no hubo justicia para él. En esa tierra maldita, bajo el peso de sus pecados, mi padre entendió que algunas deudas solo pueden pagarse con lo que más amas. El viento arrastró el polvo y la muerte dejó su marca en aquella casa maldita. Demetria yacía sin vida, su rostro estaba sereno, como si la venganza le hubiera dado la paz que nunca tuvo en vida. Mi padre pronunciaba el nombre de mi hermano una y otra vez, como si al hacerlo pudiera traerlo de vuelta. Pero no había vuelta atrás. La justicia tarda, pero siempre llega a tiempo, y hay pecados del pasado que son imperdonables. Mi padre lo comprendió en ese instante, cuando el peso de su culpa lo aplastó por completo. Había intentado olvidar, enterrar su pasado bajo el silencio y la negación. Pero el pasado nunca olvida, siempre encuentra la manera de cobrar lo que se debe, porque algunas heridas no sanan y algunas sombras
nunca desaparecen. Si quieren apoyar el canal, los invito a escuchar otro de mis relatos. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.